momento vamos a hablar del tema, ¿no es cierto?, que todos están hablando, porque el presidente de la República en cadena nacional anunció finalmente, ¿no es cierto?, el fin del CAE y el inicio del FES, una nueva era, una nueva etapa en financiamiento para la educación superior de nuestro país. Vamos a estar conversando acá en el programa y acá en el estudio, ¿no es cierto?, con quien yo creo que sabe más de esto, ¿no? Con Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, a quien yo me imagino que se ha entrenado para este momento. ¿Cómo está, subsecretario? Muy bien, muchas gracias, Julio César, por el espacio. Bueno, ¿cree que es mejor que separemos los temas y hablemos del fin del CAE primero y después de qué es lo que es el FES? Como usted quiera, pero es más sencillo para quienes nos están escuchando si es al revés. Al revés. Vamos entonces con el FES. Por eso le preguntaba. Usted ayúdenos, nosotros estamos conociendo, ¿no es cierto?, el sistema, el nuevo sistema, así que lo que requerimos básicamente usted es información más o menos fácil para que la gente logre entenderlo. ¿Qué es lo que es el FES? El FES es el sistema de financiamiento con el cual esperamos reemplazar al CAE y a otros instrumentos de deuda educativa que servían para las personas que no estaban en gratuidad. Y decirle, por ejemplo, a quienes nos están escuchando, que si tienen un hijo, tienen una hija que va a entrar a la educación superior y son gente de clase media que no ha podido estar dentro de los parámetros que se requiere para estar en la gratuidad. Y esas personas a veces se sienten desprotegidas, que no hay un instrumento para ellos, y lo que quiere hacer FES es decirle a esas personas que en su gran mayoría van a poder llevar adelante con su familia los estudios de manera, digamos, parecida a las personas que están con gratuidad, porque mientras estudien no van a pagar ni matrícula ni arancel, salvo con la excepción de quienes sean parte del 10% más rico, donde las universidades van a poder allí hacer un cobro adicional, y que esas personas, una vez terminen sus estudios, los interrumpan o finalicen con el egreso, un año después comienzan a retribuir. Es decir, las personas que están en gratuidad y que adquieren la política de gratuidad, ningún problema, esto sigue tal cual, no hay retroceso en gratuidad. Para las personas que hoy día no contaban con ese beneficio, con ese instrumento, las personas estudian en su gran mayoría gratis, es decir, estudian sin cancelar mientras están estudiando, sin pagar, pero luego retribuyen de acuerdo a sus ingresos por un tiempo proporcional al cual estudiaron. Es decir, si estudian una carrera que dura 2 años, son 2 años por semestre, entonces retribuyen 8 años, con un máximo de 20. En ningún caso retribuyen más de 20 años. ¿Y cuánto retribuyo? La gente dice, ¿y cómo y cuánto retribuyo? Retribuyes una porción de tus ingresos que se mide de manera progresiva. Es decir, si ganas menos de 500.000 pesos, no contribuyes, no retribuyes. Luego empiezas a retribuir un poco hasta llegar a un máximo de 7% de tus ingresos para la mayoría de los casos, y para las rentas más altas de personas que ganan 3 millones o más, llega al 8%. Y este es un mecanismo que se va ajustando a tu vida. Si en algún rato tienes ingresos más bajos, tu cuota, por decirlo de alguna manera, es mucha más baja. Después, cuando tienes tu sueldo más alto, sube. Si luego tienes que interrumpir trabajo, si por ejemplo estás cuidando, por ejemplo, en la familia, o tienes que interrumpir trabajo, simplemente no retribuyes. No se considera un crédito en el sentido que no quedas con una deuda bancaria propiamente tal. Es un sistema que es flexible, que las personas se pueden adaptar y que sí tiene un mecanismo de recaudación y de retribución mucho más eficiente, que es a través del descuento de planilla y a través de la operación renta, porque sin tener un mecanismo así moderno y de recaudación, nuestros sistemas no se financiaban. Y eso hay que decirlo también. Es decir, con esta arquitectura podemos llevar adelante la educación superior de manera mucho más eficiente que el crédito con aval del Estado. Y esto porque se ha preguntado mucho, bueno, ¿cuánto cuesta esto al fisco? Perfecto, o sea, para mí está muy bien, pero ¿cuánto cuesta esto al fisco? Lo vamos a hacer con los recursos que ya gastamos en régimen, y por lo tanto a las personas que hoy día están copagando, la mayoría de las personas que tienen un copago, mira, las familias a veces gastan 200, 300.000 pesos en un copago, fíjate. Y además sus hijos se están endeudando. Nosotros le decimos, vamos a decir, su hijo no van a quedar con una deuda bancaria y usted, en la gran mayoría de los casos, no va a poder, no tiene por qué realizar ese copago. Y además, en el caso de las personas del 10º decil, que muchos de ellos no son ricos, digamos, vamos a bajar
ese copago. O sea, ese copago va a ser menor que lo que es hoy día, que gente que tiene del 10% de mayor ingreso, que tiene CAE y tiene que hacer un importante copago, eso también se reduce. En rigor, este estudiante queda endeudado con impuestos internos, con tesorería. Él queda con una obligación de retribución que se hace a través de, como usted señala, de la tesorería, y se hace a través de operación renta y de descuento en planilla en caso que sea dependiente. Y es una retribución que se hace, que se va adaptando, como señalaba, a la vida, a la trayectoria de las personas. Ya. O sea, mejor le va a esta persona, más tiene que retribuir. Así es, y nos parece que eso es justo. Si hay personas que les va bien en la vida, es justo que ellas contribuyan más, y también es justo que si hay personas que por distintas razones tienen salarios menores, contribuyan menos, de tal manera que el sistema en su conjunto se financie y los mecanismos de retribución sean adecuados a las trayectorias de la vida de cada una de las personas, que son sumamente variables. En un momento uno le va bien, en un momento no tiene pega, y eso hay que manejarlo. Ya. Bueno, dice, ¿qué podría ser mi hijo? En cuarto de química farmacia, en la USACH. ¿Cómo le sirve esta llegada del FES? ¿Se va a parar uno, empieza otro? ¿Tiene que terminar de pagar el CAE? Está con CAE esa persona. Me imagino, ya. claro. Si está con CAE, esa persona va a tener que decidir si sigue con las condiciones del CAE o se pasa al nuevo sistema. Si se pasa al nuevo sistema, esos 4 años que tuvo, entre comillas, con CAE, quedan dentro del nuevo sistema. Y por lo tanto, inmediatamente esa persona sale sin una deuda bancaria. Si lo desea, sigue con las mismas condiciones del CAE. Lo que va a ocurrir es que, como se van a acabar los nuevos CAE, eso tarde o temprano va a pasar a manos del fisco y se va a entender con el fisco en virtud de las condiciones que tuvieran en su contrato CAE. Por supuesto, lo que nosotros vamos a recomendar y lo que nos parece más razonable es que las personas se pasen al nuevo sistema, dado que mejora mucho las condiciones para las familias. A ver, preguntas de la gente, a ver si vamos respondiendo al tiro. Soy papá, tengo algunos pagados y otros por pagar. En los que tengo por pagar, por ejemplo, dice, ¿podría financiarlos con el nuevo lo que queda? Como por pagar. Así me está explicando. Parece que un papá que tiene 4 hijos. Y los tiene educando en la educación. Sí, claro. Los que están estudiando se pueden pasar al nuevo sistema, y el CAE, otro instrumento de deuda, digamos, hacia el momento que ya estudiaron, quedaría en el nuevo sistema. Ya. Podrían pasarse. Y es importante que el FES, nuestro nuevo sistema, va a estar disponible para todas las personas que lo necesiten en instituciones de educación superior acreditadas. Es decir, no tienes un requisito de puntaje ni tienes un requisito socioeconómico. Todas las personas lo pueden tener. Así que, para responder a la pregunta, si estudian en institución acreditada, la respuesta sería sí. Sí. Mira, aquí una pregunta bien buena. Dice, salí hace 2 años, voy al día, ¿no es cierto? Pero me queda pagar harto más, ¿no es cierto? ¿Me puedo cambiar al FES? Así es, se puede cambiar al FES. Y es más, tendría que ver los ingresos de esa persona y las condiciones de su deuda. A mí también me gustaría decir, vamos a pasarnos al segundo tema, que es los actuales deudores, pero a todo evento, en los actuales deudores, la cuota es más baja. Ya. Siempre la cuota es más baja. Siempre va a ser la cuota más baja. En algunos casos va a desaparecer la cuota incluso. Claro. Pero siempre la cuota es más baja. Ya, este FES, este nuevo crédito, ¿no es cierto?, tiene todos estos elementos que usted ha dicho. Finalmente la obligación después de pago va a estar en manos de impuestos internos, tesorería, y ahí empieza a operar el sistema por planilla. Decía, ¿a qué se refiere con eso? Mire, cuando usted está dependiente, ¿ya? Es decir, usted recibe un sueldo y tiene una liquidación de sueldo, ahí se hacen distintos descuentos de seguridad social, por ejemplo, como el de salud. FES se recaudaría de esa manera. Ahí le aparecería el descuento a su remuneración. Y es muy importante comentar algo, que el tramo exento, es decir, yo estoy ganando el salario mínimo, se calcula una vez hechos los descuentos de salud y de previsión. Por lo tanto, son 500.000 pesos después de realizados esos descuentos. Y quedaría, por supuesto, ahí a través de... en el caso de las personas de cereal, ahí pasa el descuento planilla, esto sería mensualizado. Y en el caso de los independientes, a través de la declaración de impuestos, digamos, como lo hacen las personas que son independientes en general. No se vaya para pasar al CAE. Pasamos al CAE. Está mucha gente preguntando, hay mucho interés, mi hija.
Volvemos con el subsecretario que está con nosotros gentilmente entregándonos información. Ya nos habló del FES y ahora vamos a hablar del fin del CAE, ¿no es cierto? Que son temas que se topan en algún minuto, ¿no? Sobre todo puede ser por este traspaso de financiamiento para los que están estudiando, para los que terminaron de estudiar en algunos casos, como lo ha preguntado la gente en el bloque anterior. ¿Por qué hablamos de fin del CAE? ¿Cuándo se acaba realmente? ¿Cómo se acaba? ¿Va a ser una obligatoriedad cambiar? Si hay algunos que quizás les queda poco y querrán terminar ahí. Cuéntenos detalles. Hablamos del fin del CAE porque el FES va a reemplazar a quienes van a estudiar en el presente o en el futuro al crédito con aval del Estado. Y también hablamos de fin del CAE porque tenemos un plan de reorganización y condonación de la deuda educativa que se aplica a quienes hoy día tienen deuda. La adscripción al plan es voluntaria. En el caso de las personas que tienen su garantía ejecutada, como su garantía está en manos del fisco, pasan automáticamente al plan, pero tienen una oportunidad para salir, si es que así lo desean, digamos, y quieren continuar con el compromiso de pago tal cual lo tenían antes. Y este plan sé que genera mucha, es lo que las personas que probablemente nos están escuchando tengan más curiosidad de cómo esto afecta a la vida cotidiana de las personas. Decir que esto funciona en 2 etapas. Primero, hay una condonación basal a todos y todas, es decir, a todos se le aplica un descuento a su deuda total. Este descuento puede ir entre 20 y 120 UFs. ¿Qué explica que en algunos casos sea 20 y en algunos casos sea 120? Algunas variables que nos permiten priorizar. Por ejemplo, a quienes no pudieron terminar su estudio y no tienen un título, que nos parece una situación que hay que atender. Imagínate tener una mochila de deuda de una carrera que ni siquiera por distintas razones tienes el título. Segundo, reconocer a quienes están al día, como mencionaba el auditor que tú señalabas. Y tercero, reconocer a quienes llevan más tiempo pagando y por lo tanto tienen más cuotas pagadas respecto al total de cuotas. Es decir, personas que han estado más tiempo. Eso permite modular esta primera etapa. Luego, si después de esta etapa tú quieres terminar con la deuda, te ofrecemos la posibilidad que si tú prepagas el 75% de lo que te queda de deuda, el 25% restante se te condona. Supongamos que una persona, por la acción de esta primera etapa, queda con 1 millón de remanente de deuda. Y la persona dice, bueno, yo puedo poner 750.000 y los otros 250.000 se condonan y tú quedas listo, por decirlo de alguna manera. Pero esta primera etapa, que está asociada a la condonación basal y a la posibilidad de prepago, es solo la primera. Luego hay una segunda fase, que es la progresiva, donde donde ponemos en valor, en relieve, a las personas cuando no tienen los ingresos que esperaba la política CAE, digamos, cuando no tienen los ingresos que digamos, se podría haber esperado en su momento cuando se diseñó el CAE. Y que es la siguiente: la diferencia que exista entre la cuota de esa persona y el tramo de contingencia al ingreso de la retribución en el FES. Voy a poner un puro ejemplo, ¿no? Para hacerlo más gráfico. Supongamos que después de todos estos descuentos tú tenías CAE y te quedó una cuota de 30.000 pesos. Pero por tu remuneración, según FES, te correspondería pagar solo 15.000. Entonces, la diferencia entre 30.000 y 15.000 se condona. Es en esa cuota, se te condona esa diferencia. Y por lo tanto, solo terminas pagando 15.000. La misma cantidad de cuota, pero a un precio reducido. A un precio reducido, y en caso de que no estés recibiendo ingresos, estás dentro del tramo exento. Y esto es muy importante porque lo vamos a decir con datos del año 2022, que son los datos de la operación renta de 2023, ¿no? ¿Cierto? Porque obviamente esto va a tener que ser ley, y ahí vamos a tener que sacar el cálculo cuando salga en el diario oficial, cuando esto termine su tramitación parlamentaria. Pero para hacer una prueba y simplemente tener un orden de magnitud. Fíjate que el 40%, según Operación Renta 2023, de los deudores en etapa de pago del CAE y que no estaban estudiando una carrera, es decir, gente que estaba en etapa de pago, el 40% registra ingresos mensuales promedio menores a 500.000 pesos. Es decir, ese 40% estaría completamente exento de pago. Perfecto. Entonces, cuando tú estás exento de pago, esa cuota se te condona inmediatamente. Ya. Entonces, es importante señalar, y por ejemplo, un 15% de personas del año, según ingreso del año 2022,
tiene ingresos mensuales entre 500 y 750 mil. Y ahí la cuota va entre el 0,1 de tu ingreso al 4,4%. Es decir, ni siquiera llegas al 7, que sería el tope. Entonces ahí también, en caso de que tu cuota haya una diferencia, también se condona. La suma de la primera fase y de la fase progresiva da un total, digamos, en que consideramos que las personas van a poder, cuando tenga todavía remanente, van a poder retribuir de una manera justa. Quienes más remuneraciones tienen, de mayor forma, y quienes tienen menos remuneraciones en un menor valor, siempre con una resultante que es menor que tu cuota, porque se te aplicó la condonación inicial. En cualquier caso, es menor que tu cuota. Y cuando te pasas al nuevo sistema, ahí sí el cobro, esto también es importante decirlo, cuando te pasas al nuevo sistema, el cobro es a través de descuento por planilla y operación renta. Por lo tanto, tenemos una certeza de que las personas van a retribuir una proporción que nos parece justa y adecuada a las posibilidades fiscales del país y a este criterio de justicia que estamos manejando. Subsecretario, ¿qué va a pasar con la gente que está estudiando o que estudió ya con fondo solidario, con crédito universitario o crédito suplementario de la universidad? El fondo solidario, la gente que está en etapa de pago fondo solidario, se le aplica esta misma regla de reorganización y condonación de las deudas. También se incluye dentro de la política. Y esto es muy importante porque la gente que estudió carreras, por ejemplo, nosotros acá se nos va a caer el carnet probablemente, pero no estudiamos, no alcanzamos a estudiar con gratuidad, digámoslo de esa manera, digamos, estudiamos antes del año 2016 y salimos bastante antes. Nosotros podríamos estudiar una carrera nueva, ocupando este instrumento. Por ejemplo, o sea, podríamos estudiar. Las personas que tienen un título que se generó de otra manera. Y, por ejemplo, también está abierto, las personas pueden cambiarse de carrera una vez. O sea, hay flexibilidad y también es muy importante para los estudiantes que están con gratuidad, quienes nos están escuchando, porque a veces uno se atrasa en los estudios, van a poder tener los estudiantes que están con gratuidad un año adicional con este nuevo sistema. Es decir, hoy día no tenían cubierto un año adicional, hoy día pueden estudiar, si están con gratuidad, en vez de estudiar una carrera de 5 años, llegan a un sexto por distintas razones, en ese sexto pueden tener el FES y por lo tanto contribuirían solo por ese año. Perfecto. ¿Y qué pasa con los del crédito suplementario de la universidad? No, los créditos propios de las instituciones de educación superior no están incorporados dentro de esta política porque son, en términos cuantitativos, tienen mucha menor presencia, son responsabilidad de las instituciones y lo que nos gustaría es que las instituciones pudiesen llevar adelante procesos de reorganización de la deuda, pero no podemos obligarlas administrativamente. Las instituciones de educación superior son autónomas y ahí no se trataría de recursos, digamos, desde el fisco centralizado, sino que serían recursos propios de las instituciones. Subsecretario, ¿qué pasa a los que van a empezar a estudiar, ¿no es cierto? Y tienen FES. ¿Cuántos años le van a otorgar el FES? Si la carrera dura 4 años. Los 4 años están con FES. Y luego si la carrera dura 4 años, él estudia los 4 años con FES. Si, por ejemplo, se atrasara un 5.º año, supongamos que se atrasa un 5.º año. En ese 5.º año, la persona no quedó en gratuidad, que tuvo FES, en ese 5.º año, la mitad del arancel lo paga el fisco y la mitad del arancel lo paga la institución. O sea, esa persona no paga. No paga ese año adicional, puede tener ese año adicional. Y hablemos, digamos, supongamos que nos atrasó, que estudió 4 años, serían 16 años contribuyendo. O sea, serían, y en esos 16 años, las personas se someterían a esta regla que habíamos comentado, de que de la retribución variaría en virtud de sus ingresos y se adaptaría a su trayectoria. ¿Y qué pasa si se atrasa un 6.º año? Ya en el 6.º año empieza a haber la posibilidad de que la institución le cobre a la persona una proporción del arancel. Y en el caso de instituciones que forman parte del Consejo de Rectores, donde hay fondos solidarios, la institución también puede colocar fondos solidarios para ayudar a las personas. Subsecretario, ¿qué pasa con este nuevo sistema con los deberes de las universidades? Bueno, qué bueno que tocamos ese punto, porque esto es una política de financiamiento estudiantil a las personas,
pero en ningún caso está al margen de una política más grande que tenemos sobre modernización de la educación superior y que nos remite a cómo es la trayectoria educativa de las variables precisamente académicas. De hecho, en algunos meses más vamos a estar de nuevo en el Parlamento y espero también podamos conversarlo acá, enviando un proyecto de modernización de la educación superior que va a permitir enfrentar varias materias, entre ellas, por ejemplo, el fortalecimiento y modernización de las universidades públicas y de la educación superior pública en general, flexibilización de las trayectorias académicas y otras cuestiones propias de este proceso. Entonces, lo que va a ocurrir es que globalmente, después de este proceso de modernización que involucra el financiamiento, pero también aspectos académicos, nosotros consideramos que las universidades van a estar en mejor pie para llevar adelante sus tareas y siempre y cuando, por supuesto, lo hagan de manera de acuerdo a la normativa. Por eso en este proyecto hemos puesto transparencia activa y hemos puesto rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Que las instituciones que adscriban al FES, por ejemplo, las universidades que voluntariamente se sumen al FES, van a tener que publicar en un portal web las remuneraciones de su planta y van a tener que hacer rendición de cuentas de cómo se gastan los recursos públicos. O sea, la ciudadanía podría entrar a una página y ver la remuneración de los académicos, por ejemplo. Claro, porque uno ve que dentro de todo aquí también hay una moral donde el Estado, donde todos los chilenos vamos a ponernos, de cierta forma. Entonces estas universidades también necesitan estar fiscalizadas, escrutadas, en cada momento súper vigiladas, vamos a usar la palabra, por alguna entidad, ¿no es cierto? Bueno, la mayoría de la institución de educación superior, y uno nunca puede descartar excepciones, ¿no? Pero yo diría que hacen un buen trabajo, están comprometidas con el desarrollo del país, manejan importantes recursos públicos y, por ejemplo, las universidades del Estado ya tienen el estándar de transparencia, son instituciones públicas. Las universidades tradicionales, bueno, sabemos por su largo compromiso con el país y muchos proyectos privados contribuyen, digamos, y la enorme mayoría hace un tremendo esfuerzo de contribuir. Pero claro, como hay muchos recursos públicos involucrados y independiente que sean proyectos privados y legítimamente particulares, cumplen también labores de colaboración con el sector público y por ello reciben recursos públicos, tienen que tener un estándar más alto en el uso de sus recursos. Ya tenemos una institucionalidad fiscalizadora que es la superintendencia, pero nos gustaría que la sociedad pudiese informarse. Mire, la sociedad tiene derecho a informarse de cuánto están ganando las plantas académicas de las instituciones en las cuales se estudian sus hijos, cuánto ganan sus directivos y también tiene derecho a saber en qué se gastan los recursos. Así que nos parece que eso eleva el nivel, pone el estándar de uso de los recursos públicos a la altura de lo que espera la sociedad y nos permite tener un sistema mucho más transparente y mucho más abierto. Aquí le llegó a una estudiante un mandamiento, una causa rol de un banco, ¿no es cierto?, por 1 millón y tanto. Si no paga en dicho acto, se realizará embargo sobre bienes. Está un poquito difusa la imagen, pero bueno, porque me mandan una foto, por eso. Suficientes de... bueno, parece que le están diciendo que le van a embargar. Que le van a embargar, ¿no? Dice, a mi hija le llegó esto por deuda del CAE, lo toma el banco. ¿Qué pasa si está endeudada la gente? ¿Cómo va a ser ese traspaso? Primero, darle tranquilidad a esa persona, por 2 razones. En Chile no ha habido embargos por CAE. Pueden haber cartas que amenacen con embargos, pero hasta el minuto no tenemos registro de un embargo por CAE por distintas razones. Yo diría de naturaleza respecto a la legitimidad de aquellas medidas. Segundo, por eso estamos haciendo este proyecto. Si este proyecto es ley, si el Parlamento, llevamos adelante un proceso que el Parlamento no es un buzón, vamos a conversar y todos tenemos que ceder, digamos. Si este proyecto es ley, se va a acabar la época en que a las personas le llegaban cartas como esa por ejercer un derecho social que es la educación superior. Se va a acabar esa época y vamos a mirar al pasado y vamos a poder decir, como país, superamos la época en que las personas tenían miedo de que les tuvieran que embargar porque estudiaron una carrera.
Subsecretario, muchas gracias por venir al programa, quedamos atentísimos, cualquier cosa ahí lo perseguimos, lo buscamos. Muchas gracias, Julio César. Que le vaya muy bien, nosotros vamos a ir a la noticia, volvemos de inmediato.